En este video voy a mostrar cómo tomar lectura de tres resistencias conectadas en serie. Como podemos ver, aquí tenemos tres resistencias que las tenemos conectadas en serie aquí en el protoboard. De este lado podemos ver una resistencia de 220 ohms. Aquí tenemos una de 330 ohms y aquí una de 470 ohms. También podemos darnos cuenta cómo están ensambladas aquí en la placa de prototipos. Podemos darnos cuenta que estas dos resistencias están compartiendo un nodo de conexión aquí en medio. Recordemos que los contactos eléctricos del protoboard aquí en esta parte corren de manera vertical, organizados por columnas. Entonces, tenemos estas dos terminales aquí ensambladas en la misma columna. No importa en qué orificio estén ensambladas las terminales de la resistencia, dado que es el mismo contacto eléctrico. Entonces no importa si esta la tuviéramos, por ejemplo, ensamblada aquí o aquí, y esta terminal la tuviéramos ensamblada aquí o aquí abajo, de todas maneras es el mismo nodo de conexión. De la misma manera, tenemos esta conexión en común de este lado entre la resistencia de 220 ohms, perdón, de la de 330 ohms y la de 470 ohms. Aquí podemos ver que están conectadas en la misma columna de orificios. Entonces, tenemos dos extremos del circuito, que viene siendo este de aquí y este de acá. Entonces, vamos a proceder a medir la resistencia. Ya tenemos nuestro multímetro preparado en la posición para medir resistencia, aquí donde está la omega, y aquí en la pantalla podemos ver mega ohms, ya que es un multímetro autorrango. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con cualquiera de las puntas vamos a tocar la terminal una de las terminales de la resistencia que queremos medir. Hay que recordar que para medir resistencia es importante no tener electricidad en el circuito. Entonces, con la otra punta voy a tocar cualquiera de las terminales de la resistencia, ya sea de la de 220 o la de 330. De todas maneras, como es la misma línea de contacto eléctrico, no importa cuál de las dos terminales toque. Entonces voy a apoyar la punta del multímetro en el hoyo donde está ensamblada la resistencia. Y ahí podemos ver que la lectura me da 0.215 kilo ohms, lo que es equivalente a aproximadamente 220 ohms. Son 215 ohms o 200 o 0.215 kilo ohms. Entonces quiere decir que el valor nominal de la resistencia es de 220 ohms, pero su valor real es de 215 ohms. Vamos a pasarnos a medir la siguiente resistencia. Hago lo mismo, voy a tocar la punta del multímetro en la resistencia que me interesa medir y la otra punta en la otra terminal de la misma resistencia. Me da 0.332 kilo ohms, lo que es equivalente a 300, bueno, ahí ya cambió a 300, son 330 ohms. Traigo por aquí un falso contacto, hay que sujetar correctamente las puntas, ahí está, 329 ohms. Voy a pasarme a la tercera resistencia. .458 kilo ohms, lo que es lo mismo que decir 458 ohms. Eso quiere decir que esta es una resistencia con valor nominal de 470 ohms. Y pues así es como podemos ensamblar tres resistencias en serie y tomarles lectura de
resistencia.